En Mujeres de la Biblia, veremos la historia de las 10 mujeres más peligrosas y temidas de la Biblia. ¿Crees que los personajes más peligrosos de la Biblia son solo hombres? Piénsalo de nuevo. Detrás de tronos, seducciones y decisiones oscuras, había mujeres que manipularon reyes, destruyeron profetas y corrompieron naciones enteras. Algunas fueron movidas por venganza, otras por una ambición desmedida. Y hay quienes dicen que hasta hoy el espíritu de algunas de ellas todavía ronda el mundo. Prepárate, porque hoy vas a conocer a las 10 mujeres más peligrosas y temidas de la Biblia. Mujeres que no fueron solo secundarias, sino protagonistas de algunos de los episodios más oscuros de las Escrituras. Pero antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí la Biblia se revela como nunca la has visto. Vídeos como este te van a sorprender, desafiar e incluso poner la piel de gallina. En 10º lugar, vamos a conocer la historia de la esposa de Potifar, la tentadora, que casi destruyó a un inocente. José, hijo de Jacob, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y llevado a Egipto. Allí, se destacó como un siervo fiel en la casa de Potifar, un oficial del faraón. Potifar confiaba tanto en José que lo puso como administrador de toda su casa. Pero había un problema. José era guapo y la esposa de Potifar empezó a desearlo. Día tras día, ella intentaba seducirlo diciéndole, «Acuéstate conmigo». José siempre se negaba, diciendo que no podía traicionar a su señor, ni pecar contra Dios. Un día, ella lo agarró por la ropa. José huyó, pero ella se quedó con su manto en la mano. Furiosa por haber sido rechazada, ella inventó que José intentó abusar de ella. Le mostró el manto a su marido y lo acusó falsamente. ¿El resultado? José fue encarcelado injustamente. Pasó años en la cárcel por un crimen que no cometió. En 9º lugar, Dalila, la mujer que derribó al gigante de Israel. Sansón era un juez de Israel, conocido por su fuerza sobrenatural, una fuerza que venía directamente de Dios como símbolo de su voto de consagración. Mientras luchaba contra los filisteos, enemigos del pueblo de Dios, se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en territorio enemigo. Pero el amor de Sansón fue su ruina. Los líderes filisteos buscaron a Dalila y le ofrecieron una gran recompensa en plata si descubría el secreto de la fuerza de Sansón. Ella aceptó y se convirtió en una traidora. Varias veces intentó sacarle la verdad usando su encanto, insistencia y chantaje emocional. Finalmente, Sansón cedió y reveló, «Si me cortan el cabello, perderé mi fuerza». Dalila esperó a que él se durmiera en su regazo, llamó a un hombre para que le cortara las trenzas y luego gritó, «Los filisteos vienen, Sansón». Sin fuerzas, Sansón fue capturado, le perforaron los ojos y fue humillado públicamente. Dalila usó el amor como arma y entregó a un héroe en manos de los enemigos. Ella no solo destruyó a un hombre, sino que causó dolor a toda una nación. En 8º lugar, Herodías, la mujer que pidió la cabeza de un profeta. Herodías era una mujer ambiciosa y sin escrúpulos. Se casó con Herodes Antipas, pero había un problema. Herodías ya era esposa de su hermano, lo que se consideraba adulterio y un escándalo público.
Quien tuvo el valor de denunciar esa unión fue Juan el Bautista, el profeta elegido por Dios. Él confrontó a Herodes y a Herodías, diciendo abiertamente: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías se enfureció. Sentía odio por Juan el Bautista y quería verlo muerto. Pero Herodes tenía miedo. Él respetaba a Juan como a un hombre santo. Entonces Herodías ideó un plan cruel. Durante una fiesta, su hija Salomé bailó para Herodes y le agradó tanto que él juró darle lo que pidiera. Guiada por su madre, la joven hizo un pedido impactante: quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Herodes, avergonzado delante de los invitados, ordenó decapitar a Juan. Herodías no solo silenció la voz de la verdad, sino que eliminó a uno de los más grandes profetas de la Biblia. Su odio fue más fuerte que la justicia, y la cabeza de Juan el Bautista se convirtió en trofeo de su venganza personal. En séptimo lugar, Atalía, la reina que mató a sus propios nietos. Atalía fue una mujer llena de ambición, sin límites para alcanzar el poder. Era hija de Acab y Jezabel y estaba casada con Joram, rey de Judá, lo que la convirtió en reina cuando su hijo, Ocosías, asumió el trono. Pero cuando Ocosías fue asesinado en una batalla contra el rey de Israel, Atalía vio una oportunidad para tomar el poder para sí misma. En lugar de permitir que el trono fuera heredado por otro miembro de la familia real, Atalía mandó matar a todos sus propios nietos, hijos de Ocosías, para asegurarse de que no hubiera nadie que pudiera desafiarla. Sin embargo, ella no sabía que su nieto Joás, un bebé, había sido escondido por su tía Josaba, quien lo rescató y lo llevó al templo, donde fue protegido durante años. Joás creció en secreto, esperando el momento de regresar al trono. Cuando cumplió 7 años, fue proclamado rey de Judá. Atalía, al enterarse de la traición, intentó mantener su control, pero fue capturada y ejecutada por sus propios soldados, poniendo fin a su tiranía. Atalía no tuvo piedad y mató a su propia familia por sed de poder, lo que resultó en una era de terror en Judá. Su reinado es recordado como uno de los más crueles de la historia bíblica. En sexto lugar, Jezabel, la reina que corrompió a una nación. Jezabel era hija del rey Etbaal, rey de Sidón, y se casó con el rey de Israel, Acab. Al convertirse en reina, Jezabel trajo consigo la adoración a Baal, una deidad pagana, que pronto comenzó a expandirse por todo el reino de Israel. Ella usó su poder de manera manipuladora y cruel para imponer la idolatría y la inmoralidad en el reino. Jezabel persiguió y mató a los profetas de Dios, como el famoso Elías, quien la desafió públicamente. Su crueldad no conocía límites, y fue responsable de la muerte de muchos hombres justos, mientras ella misma se mantenía en el poder, adorando a Baal. La reina también corrompió al propio rey Acab, volviéndolo más débil y sumiso a su voluntad. Jezabel manipula a Acab en momentos críticos, como en la famosa historia del campo de Nabot, donde ella planeó el asesinato de Nabot para que su marido pudiera quedarse con sus tierras. Cuando el profeta Elías proclamó la condena de Jezabel, la reina se mantuvo arrogante, ignorando la advertencia. Eventualmente, fue arrojada por la ventana y asesinada, siendo devorada por los perros, cumpliéndose así la profecía de Elías. Jezabel es recordada como la mujer que no solo destruyó la fe en Dios, sino que también corrompió a toda una nación, trayendo destrucción y muerte a donde iba. En quinto lugar, Mical,
la mujer que despreció la alabanza a Dios. Mical era hija del rey Saúl y esposa del rey David. Su historia está marcada por un episodio importante en la vida de David, cuando él trajo el arca de la alianza de vuelta a Jerusalén después de haberla recuperado de los filisteos. Durante la celebración, David bailó con gran entusiasmo delante del arca, alabando a Dios con todo su corazón. Sin embargo, Mical, su esposa, lo observaba desde la ventana y despreciaba la actitud de David. Ella pensó que el rey se estaba comportando de manera indigna, bailando de forma descontrolada, y lo ridiculizó por eso. Mical acusó a David de exponerse de manera vulgar delante de las siervas, sin considerar el significado espiritual de aquel acto. David respondió diciendo que estaba bailando para el Señor y que eso era motivo de alegría y gratitud, independientemente de cómo los demás lo vieran. Sin embargo, Mical no comprendió la importancia de alabar a Dios y por eso fue castigada con la esterilidad, no teniendo hijos hasta su muerte. Mical es recordada como la mujer que despreció la alabanza a Dios y se aferró a su visión mundana, perdiendo la oportunidad de ser parte del gran mover de Dios en la vida de su esposo. En cuarto lugar, la esposa de Lot, la que miró hacia atrás. La historia de la esposa de Lot está registrada en el libro de Génesis, cuando Dios decidió destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra debido a la extrema perversidad de sus habitantes. Lot, sobrino de Abraham, y su familia fueron advertidos por ángeles para huir de la ciudad y no mirar hacia atrás. Dios había dado una orden clara: no mires hacia atrás. Sin embargo, mientras huían, la esposa de Lot no resistió la tentación y miró hacia atrás. Ese simple acto de desobediencia tuvo un precio mortal. Ella fue transformada en una estatua de sal, un castigo directo de Dios por no confiar en su palabra y desobedecer la instrucción dada. La esposa de Lot, al mirar hacia atrás, simboliza a aquellos que, a pesar de ser rescatados de la destrucción, todavía tienen sus corazones y pensamientos atados al pasado. Su mirada fue una señal de falta de fe y arrepentimiento, mostrando que no estaban completamente dispuestos a dejar atrás los pecados y las tentaciones de su vida anterior. El mal que causó la esposa de Lot fue el reflejo de su elección de desobedecer la orientación divina, lo que resultó en su propia condena. Este episodio enseña que, para seguir la salvación, es necesario abandonar completamente el pasado y no mirar atrás. En tercer lugar, la esposa de Job. La voz de la rendición. La historia de Job es una de las más conocidas en la Biblia, y su esposa, aunque no tiene un nombre específico en las Escrituras, desempeña un papel importante en la narrativa. Ella aparece cuando Job, un hombre justo y temeroso de Dios, es repentinamente golpeado por una serie de tragedias devastadoras. Él pierde sus bienes, sus hijos y su salud, quedando cubierto de llagas dolorosas. Ante todo el sufrimiento de su marido, la mujer de Job se encuentra desesperada y con la fe tambaleada. En el capítulo 2 de Job, después de ver el inmenso sufrimiento de su marido, ella dice: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muere. Trabajo 2:9. Este discurso demuestra un momento de desesperación y desesperanza. Ella cuestiona la continuidad de la fe de Job, sugiriendo que él maldiga a Dios y se entregue a la muerte como una forma de escape. Aunque la esposa de Job fue afectada por el dolor y la pérdida, ella representa un intento de alejarse de la fe en Dios en medio del sufrimiento. Su actitud contrastó con la respuesta de Job, quien siguió confiando en Dios,
incluso sin entender los motivos detrás de su sufrimiento. En segundo lugar, Semiramis, la madre de la idolatría. Semiramis, una figura envuelta en leyendas y misterio, es mencionada en algunas tradiciones antiguas, especialmente en los escritos de historiadores y fuentes extrabíblicas. Ella fue una reina de Babilonia y a menudo se la asocia con el origen de la idolatría. Su historia no se narra directamente en la Biblia, pero su impacto es claro en cómo la idolatría y la perversión de la fe se difundieron entre las naciones antiguas. Semiramis es tradicionalmente descrita como una mujer ambiciosa y manipuladora, que ascendió al poder de manera implacable tras la muerte de su esposo, Nimrod, un gobernante que se hizo conocido por su participación en la construcción de la Torre de Babel. Tras la muerte de Nimrod, Semiramis tomó el control del reino y en algún momento se proclamó diosa y exigió ser adorada. Fue la fundadora de muchos cultos paganos, siendo conocida como la madre de todas las idólatras. Y en primer lugar, la ramera del Apocalipsis, la mujer montada sobre la bestia. La ramera del Apocalipsis, también conocida como la mujer montada sobre la bestia, aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 17. Es una figura simbólica y poderosa, descrita como una mujer inmoral, vestida de lujo, montada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos y con 7 cabezas y 10 cuernos. Ella es llamada Babilonia, la Grande, representando una ciudad o imperio corrupto, que simboliza la apostasía, la idolatría y la corrupción moral extrema en los últimos tiempos. La mujer está embriagada con la sangre de los mártires de Cristo, lo que indica su responsabilidad por las persecuciones y la muerte de los fieles. Ella seduce a las naciones con sus mentiras y abominaciones, llevándolas al pecado y alejándolas de Dios. Su reinado se caracteriza por la idolatría, y ella promueve un sistema de opresión espiritual y adoración falsa. Al final, la bestia que ella montaba la abandona, y la mujer es destruida por los reyes y poderes del mundo, representando la caída del sistema maligno que ella representa. Esa destrucción simboliza el juicio final de Dios sobre la corrupción, el mal y la idolatría, mostrando que el mal no prevalecerá. En resumen, la ramera del Apocalipsis es una figura de prostitución espiritual e idolatría, que seduce a las naciones y promueve la corrupción, pero al final enfrenta la justicia de Dios, que la destruye junto con su imperio. Estas mujeres dejaron huellas profundas en la Biblia. Algunas destruyeron reinos, otras maldijeron sus propios hogares, pero todas nos enseñan una cosa: el poder mal dirigido puede causar una destrucción sin límites. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Déjalo en los comentarios aquí abajo. Y si quieres un vídeo especial sobre Jezabel, Dalila o la mujer del Apocalipsis, o quieres conocer más mujeres que marcaron el pasado, comenta: quiero la segunda parte.